Buenos días, hermanos. Yo sé que aquí habemos pocos, pero allá en los hogares está la otra parte de la iglesia, que también están adorando a Dios. A lo mejor podríamos decir que nosotros somos valientes y ellos cobardes, pero porque están allá, ¿verdad? Pero no sabemos, hermanos. Dios es el que da la fuerza. Se la dio a Sansón y se la da a cada uno de todos los hermanos. Así que al final no sabremos, pero de algún lugar van a salir valientes con la fuerza del Dios Todopoderoso para vencer. Esta mañana quiero que meditemos sobre un tema que ya todos conocemos y que no es nuevo, ya todos lo conocemos muy bien. Yo lo he titulado Pasando el Jordán o el Mar Rojo, ¿dónde estamos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿O saliendo de Egipto o entrando a Canaán? Saben, hermanos, que Dios preparó al pueblo de Israel. Primero lo sometió en Egipto por 400 años, que al final se convirtieron en 430 años por la debilidad de cada uno de los seres humanos. Pero mientras Dios luchaba por sacarlos, los preparaba a ellos también. Porque Dios luchó contra Faraón. Luchó ferozmente contra Faraón, como lucha ferozmente ahora por nosotros, hermanos. En aquel tiempo Dios hacía juicio. Al mismo tiempo que hacía juicio, ayudaba a su pueblo. Hoy día Dios hace juicio también, al mismo tiempo que ayuda a su pueblo. De una manera invisible, Dios siempre ha actuado en este mundo, pero siempre lo hace en favor de aquellos que son fieles a su palabra. En Egipto Dios castigó a los egipcios con plagas que a los egipcios les causaban dolor, pero a los hebreos tenían que causarles otro tipo de impresión. Para ellos la plaga debería ser como un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Aunque para los egipcios era doloroso, para ellos Dios les estaba enviando un mensaje diferente. Así los preparó. Yo no sé por cuánto tiempo, no me detuve a investigar eso, pero no sé por cuánto tiempo sucedió esto. Pero ellos, al mismo tiempo que Dios juzgaba a los egipcios, los preparaba a ellos, hasta que llegó el momento de salir de Egipto, cuando finalmente Dios quebró el corazón de Faraón, de tal manera que dijo: váyanse de aquí, por favor, no los quiero más en este lugar, váyanse, lo antes posible. Ni siquiera permitió que amaneciera el día siguiente para que se fueran, los corrió inmediatamente, así, los corrió inmediatamente. Y el pueblo tuvo que salir de madrugada cuando estaba oscuro. Porque a la medianoche dice la palabra de Dios que Dios llegó para visitar a Egipto y matar a todos los primogénitos, animales y seres humanos. Todos murieron, menos aquellos que habían aceptado a Jesús, aquellos que celebraron la Pascua
que aceptaron a Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la Pascua, ¿no? Entonces ellos aceptaron a Cristo. Y al aceptar a Cristo, aceptaron su sangre expiatoria también, porque la pusieron en las puertas. Y cuando el ángel de Jehová pasó, el ángel destructor pasó, dice, vio la sangre y dijo, este es mi hijo. Por lo tanto, pasó de largo. Y fue castigando por todo Egipto todos aquellos hogares que no tenían la gracia salvadora de Cristo marcada en las puertas. Y cuando habían pasado pocos minutos después de la medianoche, dice, empezó el grito desolador de los egipcios. En todas las casas había un muerto. Y hasta en la misma casa de Faraón había muerto su primogénito. Y entonces él dijo, no los quiero más aquí. Inmediatamente mandó llamar a Moisés y le dijo, váyanse de aquí. Llévense todo lo que quieran, pero váyanse por favor de aquí. Y dice la Biblia que hermanos, perdonen que no les di el relato bíblico, lo encontramos en el libro de Éxodos capítulo 12, 13 en adelante, para que ustedes sigan el relato bíblico. Dice la Biblia que él los corrió prácticamente y ellos tuvieron que salir inmediatamente. Y saben que yo digo que Dios los había preparado, porque cuando le dio las instrucciones a Moisés le dijo, van a celebrar la Pascua. Y todos aquellos que se quieran unir al pueblo de Dios y celebrar con vosotros la Pascua, tienen que circuncidarse. Ningún incircunciso puede participar de la Pascua, dijo Jesús, dijo Dios. Todo aquel que quiera participar de la Pascua, dijo, tiene que circuncidarse. ¿Saben ustedes que la circuncisión representa el bautismo que nosotros realizamos ahora en día? ¿Verdad? El bautismo nos hace miembros de la iglesia. Al mismo tiempo que nosotros, al aceptar a Jesús, aceptamos su sangre expiatoria. La sangre que es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, ellos, al circuncidarse, pasaron a formar parte del pueblo de Dios y entonces pudieron participar de la Pascua. Y al participar de la Pascua, entonces fueron partícipes del pueblo de Dios también y salieron junto con los hebreos. Me llama la atención una cosa interesante en esto, porque dice la Biblia que Dios les dice a ellos cómo debían no solo comer el cordero, no solo cocinar el cordero, sino cómo comerlo también. Y dice que Dios les dice, deben estar calzados vuestros pies y con las mochilas, ¿verdad?, sobre sus hombros. Yo no sé, me imagino las madres, ¿verdad?, que tenían niños chiquitos, sus niños ya cargados, ¿verdad?, atrás sus espaldas o aquí al frente, yo no sé cómo, pero ellos estaban cargados y con sus zapatos puestos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos cargados, ya listos? ¿O todavía estamos pensando en para cuándo alistarnos? Pero Dios le dijo a Moisés, el pueblo debe estar listo. Y Dios sabía por qué debían estar listos. Faraón no los dejó que se alistaran, no les dio tiempo a alistarse. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen estado listos? Es la pregunta. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen estado listos? Si no hubiesen obedecido al mandato de Dios, si hubiesen dicho, este Moisés, cualquier cosa se le antoja, la dice y ya, yo me alisto en cuestión de 5 minutos y estoy listo. Pero la Biblia dice que cuando el primogénito murió, Faraón no esperó absolutamente nada. Inmediatamente dijo, váyanse, 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 váyanse. Y dice la Biblia que ellos tuvieron que salir inmediatamente
inmediatamente salieron de Egipto. No esperaron absolutamente nada. ¿Saben, hermanos? Eso mismo nos puede pasar a nosotros también hoy en día. Si nosotros hacemos un análisis, la Biblia dice que los últimos días serán sorpresivos, porque hay un elemento sorpresa. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Mateo 24, hay un elemento sorpresa y si usted no se da cuenta de eso, va a ser sorprendido. Si usted no está como los hebreos, listo, preparado, hermano, se va a quedar en Egipto. Se va a quedar en Egipto, hermano. Porque el elemento sorpresa siempre ha estado en la palabra de Dios. Siempre, y va a estar, y está presente ahora en día también. El pueblo de Israel salió inmediatamente, dice, salió de ahí. ¿Por qué? Porque estaban listos. Es más, dice la Biblia, que ellos tuvieron que hacer tortas inmediatamente, rápidamente, en los minutos que pudieron para poder llevar. Dice que la masa aún no estaba leudada, dice la palabra de Dios. O sea, no se había echado a perder, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces ellos pudieron hacer uso de esa masa y cocerla rápidamente para salir. Y la Biblia dice que cuando amaneció ya el pueblo estaba en marcha, en camino. Pronto va a amanecer para nosotros también, hermanos. Las agujas de ese reloj me dicen que faltan 10 minutos para las 12. Pero las agujas del reloj del cielo probablemente ya no falta eso, hermanos. Falta mucho menos. Y nosotros tenemos que salir o nos quedamos en Egipto. Esa es la consecuencia que cada uno de nosotros va a sufrir dependiendo de la decisión que tome al final de todo esto. El pueblo de Israel salió, pero Dios siempre actúa de una manera bien interesante. A mí me llama la atención siempre que leo la palabra de Dios, la forma en que Dios actúa. Saben que había un camino recto o cercano o corto, podríamos decirlo, por donde los hebreos podían ir y Dios los podía haber llevado ahí, por ahí. Por ahí estaban los filisteos y eran una nación fuerte, poderosa. Pero para Dios no era problema eso. Dios los podía haber llevado ahí y haber derrotado a los filisteos en cuestión de segundos, ¿verdad? Sin embargo, pensando en los hebreos, dijo, no los voy a llevar por ahí, porque si los llevo por ahí, cuando ellos vean la guerra, el combate, van a tener miedo y entonces, estando Egipto a la vuelta de la esquina, se me van a regresar. Yo no sé si va a pasar con nosotros eso, ¿verdad? Porque saben que muy pronto vamos a entrar en una guerra terrible, hermanos. Y nosotros vamos a tener que tomar decisiones drásticas. Porque la palabra de Dios dice, hay de aquel que no esté listo para dejar padre, madre, hijos, esposa, esposo, porque el que no esté listo para hacerlo, no será digno de mí. Y al no ser dignos de Dios, tampoco somos dignos del reino de los cielos, hermanos. Eso debemos entenderlo. Entonces Dios dice, lo voy a llevar por otro lugar. Pero Dios tenía preparado algo especial para los hebreos. Los llevó por otro camino, dice. Allá, como rodeando. Los llevó y se encontraron con el desierto. Luego, dice, la nube los guió y como que se acorralaron en cierto lugar allí porque por un lado estaba el desierto, por otra unas montañas escarposas, en fin, enfrente el mar.
y llegan las noticias a Egipto, le dicen a Faraón, el pueblo está perdido, no saben para dónde van. Están acorralados en cierto lugar, así es que si tú quieres puedes ir a traerlos. Pero Dios ya le había dicho a Moisés, no te preocupes, yo endureceré el corazón de Faraón y él vendrá. Pero yo le tengo una sorpresa especial a Faraón y a todo su ejército. La Biblia dice que Faraón preparó todos sus carros, 400 carros especiales, sus generales, los mejores soldados que él tenía. Dijo, yo no voy a pasar la vergüenza de que todas las naciones a mi alrededor me vean como el derrotado, el perdedor. Yo iré y traeré a estos esclavos de regreso, dijo él, y se fue tras ellos. ¿Saben, hermanos? El faraón nuestro también está preparando un gran ejército para venir en contra de nosotros. Y tú y yo ni siquiera nos damos cuenta del tipo de armas que va a usar. Y la Biblia dice que Faraón fue, dice, y rápidamente los alcanzó, estaban cerca. Cuando llegó, dice, el pueblo estaba allí, descansando porque Dios les dijo, descansen allí. Pero habían unos, dice, que estaban mirando para todos lados y de repente vieron las luces, dice, del ejército que venía allá. Y empiezan a correr para todos lados. Yo no sé si nos va a pasar a nosotros lo mismo, hermanos, que a la última vamos a andar corriendo de un lado para otro. Pero ellos corrían, y unos corrieron a Moisés y le dijeron, Moisés, habiendo tantos sepulcros en Egipto nos has traído para que muramos aquí. Y Moisés, ¿qué les dice, hermanos? Les dice, cálmense, tranquilos. Esos egipcios que ahora estáis viendo, no los volveréis a ver nunca más. Porque Dios hará maravillas ahora delante de vuestros ojos. Se lo digo a ustedes, hermanos, no se lo estoy diciendo a los egipcios. Dios hará maravillas delante de vuestros ojos, les dijo. Y cuando Moisés se va para dar la vuelta, para declararle a Dios lo que el pueblo le acababa de declarar, Dios le dice, ¿por qué vienes a mí? Di a mi pueblo que marche. Pero ¿para dónde van a marchar si adelante está el mar y atrás están los egipcios y las montañas feas allí al otro lado? Pues a la mar. ¿Tú estarías dispuesto a lanzarte al mar? ¿Te lanzarías al mar si fuera necesario? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero los hebreos valientes, dice, avanzaron y se metieron al agua. Yo no sé hasta dónde llegaron ellos con el agua, pero Dios ordena a Moisés, tú usa tu vara y golpea las aguas. Y entonces dice que las aguas empezaron a abrir. Y un inmenso camino se abrió delante de sus ojos. Ancho, ancho, con una pared enorme de agua aquí y otra pared enorme de agua aquí, y la tierra seca, y ni uno de ellos pereció. La Biblia dice, hermanos, que ninguno de los hijos de Dios en esta tierra perecerá en los últimos días tampoco. Ninguno perecerá, porque Dios hará maravillas también en los últimos días para con su pueblo. Pero no se alegren, porque hay dos tribulaciones, dice la palabra de Dios, que vienen.
Y una es la gran angustia, la angustia de Jacob. Pero antes de eso viene una tribulación donde la Biblia dice habrán mártires. Que es cuando todos los hijos de Dios, los valientes hijos de Dios, van a enfrentar desafíos, los desafíos más grandes que han enfrentado, porque irán a predicar el fuerte pregón y se enfrentarán a quien sea, porque el Espíritu de Dios, dice, estará con ellos y no tendrán miedo absolutamente a nada, ni a ejércitos, ni a quien sea. Predicarán con poder y se enfrentarán a ejércitos, a reyes, a generales, a los que sean, y con valentía expondrán la palabra de Dios. Entonces habrán mártires. Pero después de eso, cuando Dios haya sellado a su pueblo, dice la Biblia, ni uno solo morirá. Todos serán librados, dice, porque ya no habrá más muerte para ellos. Dios estará con ellos. Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, ¿verdad? Y el pueblo cantó de alegría después. El cántico de Moisés. Cantó de alegría, de gozo. Pero luego, ustedes saben lo que pasó. El pueblo pecó y Dios tuvo que condenarlos 40 años a andar por el desierto. Y Dios juró que ninguno de ellos entraría a la tierra prometida. Y así fue. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Caleb y Josué, de los que salieron de Egipto, porque ellos murieron en el desierto sin pasar a la tierra prometida, por su desobediencia, por su pecado, porque no obedecieron a la palabra de Dios y no hicieron caso a lo que Dios les dijo. Por lo tanto, Dios los castigó a ellos. 40 años en un desierto y allí murieron todos. La Biblia dice que cuando Dios dijo a Moisés que hiciera censo sobre el pueblo de Israel ya a orillas del Jordán, dice, no había nadie de los que habían salido de Egipto. Toda la generación era nueva generación, un nuevo pueblo, una nueva nación. Y a estos le dijo Dios a Moisés, vas a introducir, no tú, sino Josué, a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido a ellos. Pero antes de que eso sucediera, pasó algo todavía extraordinario allí, hermanos. La gran apostasía. ¿Ustedes saben que la gran apostasía es algo que va a ocurrir en la iglesia hoy día? Pues allá también ocurrió la gran apostasía. Por eso les estoy contando esta historia, hermanos, porque esa historia se parece con la nuestra. Es exactamente igual a la nuestra. Ustedes quizás dirán, pero nosotros no vamos a pasar un mar rojo. ¿Cómo no? Si lo vamos a pasar. Espérense un poquito y vamos a pasar ese mar rojo. Y finalmente también vamos a cruzar el Jordán. Y vamos a estar con Dios en el reino eterno también. Igual que ellos estuvieron en la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Literalmente, hermanos. Literalmente. Yo estaba leyendo en Patriarcas y Profetas, donde la hermana White describe esa tierra. Esa tierra era bellísima, hermanos. Era hermosa en realidad. Dice que el pueblo de Israel ya no necesitó del maná cuando entraron a ella, porque era tan abundante la tierra, por sí sola producía frutos especiales, sabrosos, ricos. No había necesidad de cultivar la tierra. Y ellos comieron y se saciaron, dice.
yo también yo no sé, me transporto con mi mente, ¿no?, a esa patria que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos. Y saben, yo he caminado por las calzadas, imaginariamente, a la orilla de ese río que sale del trono de Dios. A cada lado de ese río hay una calzada, hermano. Y árboles, y pasto verde, y flores, y árboles frutales. El árbol de la vida está ahí. ¿Nunca han caminado ustedes por ahí? Yo lo he hecho, hermanos. Sería bueno que lo hagamos, para que, como la hermana Huay, deseemos estar ahí. La hermana Huay fue llevada a ese lugar y vio eso. Y cuando tuvo que regresar a este mundo, se decepcionó, hermano, de volver aquí, porque mis ojos han visto una tierra mejor, dijo ella. Ahí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros, hermano. Ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Es necesario que preparemos para estar ahí, porque Satanás no quiere que nosotros vayamos ahí. Satanás vivió ahí, estuvo ahí, y él sabe lo hermoso que es eso. Y él no quiere que nadie vaya ahí. Y nosotros somos sus enemigos. Porque todo aquel que es amigo de Dios se convierte en enemigo del diablo. Y entonces ahora nosotros somos enemigos de él por ser amigos de Dios. Y él no quiere que nosotros vayamos. Por lo tanto, él hará hasta lo imposible por evitar que tú y yo vayamos a ese lugar. Por lo tanto, hermanos, yo los invito. Deseemos como niños recién nacidos, dice la leche, estar nosotros allí en esa patria, en ese lugar hermoso. Caminar, beber las aguas de ese río que sale del mismo trono donde está sentado nuestro Dios. ¿No será hermoso, hermanos? Deseémoslo, hermanos, deseémoslo. ¿Saben? La gran apostasía se llevó a cabo allá, justo a la orilla del Jordán. Balaán había querido maldecir al pueblo de Dios en aquella ocasión. No había podido porque Dios se lo había impedido. No lo dejó. Pero Balaán ideó un plan. Y en ese plan estaba introducirse dentro del pueblo de Dios para desde dentro causar la división. Así es que no duden, hermanos, que Satanás posiblemente está dentro también aquí. Si se metió allá, ¿por qué no se va a meter aquí? Una vez decía un pastor, porque la mayoría de nosotros decíamos, por ejemplo, él decía que nosotros no debemos ir a lugares donde son prohibidos para un cristiano. Porque dice, porque ahí está Satanás. Y si tú te vas a meter ahí, te estás metiendo en las cuevas del diablo. Y decía el pastor, ¿y saben que no es así? Y todos nos quedamos así pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Dice. Porque Satanás no está allí. A él no le interesa estar allí.
¿A dónde le interesa al diablo estar? Pues aquí. Aquellos están perdidos. Si están en su corral, ya están en su gallinero, ya los tienen encerrados, acorralados, ya no pueden salir de ahí, ya son esclavos suyos. Pero nosotros que hemos sido liberados por la sangre de Cristo y que Él nos ha quitado ese yugo que nos esclavizaba, nosotros ahora somos libres por Cristo. Él quiere volvernos a esclavizar. Entonces, ¿dónde está Satanás? No está en el estadio, decía él. No está allá en la fiesta, allá en donde sea, en cualquier lado. Está aquí, porque a él le interesa estar aquí, porque lo que él no quiere es que ustedes se salven. Y ahí entendí yo realmente eso, hermanos. Satanás se infiltra dentro de la iglesia, se infiltró dentro del pueblo de allá. Dijo que trajo las mujeres más hermosas de allá, de los pueblos vecinos, y las metió por los ojos de los hebreos. Y los jóvenes, los hombres hebreos, dice, al verlas tan hermosas, eran unas modelos, como decimos nosotros ahora, ¿no? Hermosísimas mujeres. Entonces a ellos, dice, fueron tras ellas. Y cuando ya muchas mujeres se habían llevado a muchos hebreos, el rey, dice, organizó una fiesta para su Dios. Y vamos a invitar a los hebreos. Ellos van a ser nuestros invitados especiales. Y ahí van todos los hebreos a la fiesta. Y cuando menos se dieron cuenta, estaban adorando al ídolo. ¿Quiénes los arrastraron? Las mujeres. Yo no sé si va a pasar lo mismo hoy día, hermanos. Pero debemos de estar con los ojos bien abiertos nosotros, porque no sabemos qué va a pasar, cuál será la estrategia que Satanás usará. Pero en aquella ocasión usó las mujeres más bellas, las mujeres más hermosas. Esas fueron el anzuelo que él usó para engañar al pueblo, y lo engañó. Y Dios, dice, hizo una matanza enorme allí en ese lugar. Hasta que uno de los sacerdotes de Dios, dice, fue a la cabaña de uno hebreo, príncipe de Israel, que estaba viviendo con una filistea, voy a decirlo así, no era filistea, pero una mundana. Los mató a los dos, dice, honró el nombre de Dios. Y entonces dice que Dios paró la matanza. E inmediatamente, dice, lo nombró sumo sacerdote de Dios en la tierra a este hombre. Hermanos, hay valientes y habrán valientes en este tiempo. Cuando finalmente eso sucedió, pasó, la gran apostasía terminó, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, tú no podrás entrar, pero vamos a poner a Josué en tu lugar. Y a Josué, ¿qué le dijo Dios? Mira que te mando que seas, no tengas miedo, porque de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y haré maravillas delante del pueblo de Dios para que ellos confíen en ti, crean en ti. Y la Biblia dice que cuando el Jordán estaba por lo más lleno, enorme, era el tiempo en el que se deshielaban los cerros, las montañas, y toda esa agua, ese deshielo iba por los cauces a parar al Jordán y se llenaba de bote en bote. Entonces, dice, Dios escogió para pasar al pueblo de Dios por ahí.
¿No es extraño Dios, hermanos? Es extraño, pero porque nos quiere enseñar a nosotros siempre. Quiere que usted y yo entendamos quién es Él. Y si Él es capaz de abrir un mar rojo, si es capaz de detener las aguas de un Jordán caudaloso, es capaz de todo, hermanos. ¿Por qué temen?, le dijo Dios a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? No temáis, manada pequeña, dijo Él. No teman. Que el mismo Dios que estaba allá es el mismo que tenemos nosotros. Dios no ha cambiado, dice la Biblia. Dios no ha mudado, no se ha mudado. Es el mismo poderoso Dios. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos estar confiados y esperar las maravillas que Dios hará delante de nuestros ojos. El pueblo de Israel pasó el Jordán y nuevamente otra gran muralla de agua, porque las aguas se detuvieron. Qué poder, ¿no? Pero saben ustedes que las aguas se empezaron a detener cuando los levitas, cargando el arca del pacto, se introducieron al agua. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Cuando los levitas mojaron sus pies en el agua cargando el arca, dice, las aguas empezaron a detener. Y los levitas caminaron hasta el centro del Jordán. Y las aguas se detuvieron. No por una hora, hermanos. Hasta que pasaron todos, yo no sé cuántos, cerca de 2 millones de personas ahí. Porque la Biblia dice que eran 600,000 varones los que salieron de Egipto, sin contar niños y mujeres. O sea, estamos hablando de varios millones de personas. Y todos tenían que pasar como un ejército, ¿verdad? En cuadrilla. Nada de desorden, todos bien ordenaditos, caminando, pasando por el Jordán. Y las aguas no irrumpieron su cauce hasta que el arca del pacto fue sacada de ese lugar. ¿Se imaginan cómo se inundó de ahí para arriba? Yo no sé, ¿verdad? Pero esas aguas que seguían bajando de lo allá, ese muro iba creciendo, ¿no? Crecía y crecía y crecía hacia arriba. Cuando por fin Dios soltó esas aguas, ¿se imaginan lo que causó hacia abajo? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero imagínenselo ustedes, hermanos. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios suyo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la invitación que la Biblia hace hoy, ahora para nosotros? Ya lo leímos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a leerlo. Apocalipsis 18. Con esto voy terminando, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí. Después de esto vi otro ángel descender del cielo, dice, con gran poder la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Ya cayó la Babilonia, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? Yo digo que sí, hermanos. Yo digo que sí. Yo no sé si ustedes ven, no sé si ustedes son como yo, ¿verdad? Que les gusta ver todo. A mí me gusta ver todo, hermanos. A veces hasta las mentiras que aparecen allí en las redes sociales las leo, no importa, ¿verdad? Lo que me interesa es enterarme de todo lo que está allí. Y saben, hermanos, que la bestia, que todos sabemos cuál es, que es la primera bestia de Apocalipsis,
que no es otro que Roma, ya está hablando como dragón. Ya está hablando como dragón. Ya dijo, renuncio a ser vicario de Cristo. Y lo dijo así públicamente, yo lo escuché de su propia voz. Renuncio a ser vicario de Cristo. Ya no es vicario de Cristo. Ya no es representante de Dios en esta tierra. Y al no ser representante de Dios en esta tierra, entonces pasó a ser ¿qué? Pues representante del diablo, porque en el mundo solo hay dos. Solo hay dos. Entonces pasó a ser representante del diablo. Pero miren lo que después sigue diciendo. Dice, la Biblia es un mito. Que nadie puede comprobar. O sea, nadie puede comprobar su veracidad. Porque todo lo que ella dice, nadie lo puede comprobar. Y eso está solo en la mente de las personas. Y luego dice, la gente dice que Dios es capaz de cambiar a alguien. Pero yo quisiera que me demuestren y que me digan dónde está esa persona que ha sido cambiada por Dios. Dios solo es un personaje que está en la mente de ustedes. Y finalmente dice, si quieren salvarse, nos vamos a salvar nosotros mismos. Nuestra salvación no depende de nadie, depende de nosotros mismos. En la medida en que nos unamos y nos volvamos una nación fuerte y poderosa, nos vamos a salvar. Yo se los estoy resumiendo, hermanos, porque yo cada video lo oí de sus propios labios. Él desvirtúa la palabra de Dios, desecha a Dios. Dios no está en su plan de salvación. Él está construyendo su propia torre de Babel, donde se van a salvar todos los seres humanos de esta tierra. Él está hablando como dragón ya. Lo único que está esperando es que esta nación le entregue el poder. Porque esta nación será la segunda bestia, que le entregará el poder. Y con ese poder va a subyugar a todas las naciones del mundo. Y entonces vendrán lo que todos nosotros hemos estado esperando. O yo no sé si lo hemos estado esperando, ¿verdad? Pero si no lo hemos estado esperando, vean lo que dice Apocalipsis entonces aquí. Clamó a gran voz, ha caído Babilonia. Cayó en las manos de Satanás. Ahora Satanás es el que gobierna ahí. Ahora es el diablo el que gobierna ahí. Los mismos sacerdotes católicos lo están diciendo, los que no están en favor de él. La última encíclica escrita por él ha sido del dominio público, cuando dicen que todas eran privadas, nadie las podía leer. Esta última ha sido del dominio público y cualquiera la puede leer. Y en ella explica todo con lujo de detalle. Y hay un obispo católico que dice, esa encíclica no la escribió él, la escribió un masón, dice. Porque eso no es otra cosa, dice, que un poder diabólico el que está detrás de eso. Lo dice él, hermano, un sacerdote, un obispo católico, que ha descubierto que ya su iglesia no es la iglesia que antes fue. Ahora es una iglesia poseída. Así lo dicen. Y dice, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de ¿qué dice? De demonios. Así dice la Biblia, claramente.
guarida de toda especie inmunda, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, dice. Sé lo que hay allí. Aquí habla de animales, pero en realidad los que están allí prácticamente los está representando como animales, pero los que están allí son hombres, que están ideando las ideas más maquiavélicas, más diabólicas que existen, con el afán de destruir y acabar con los seres humanos, con los hijos de Dios más que todo. Porque todas las naciones, dice, han bebido del vino de su fornicación. ¿Saben que en octubre todos fueron a firmar? Todos bebieron. Todos fueron a firmar. Todo el mundo fue a firmar. Gobiernos. Todos los gobiernos del mundo. Todos han bebido, dice, del vino, del furor, de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes, todos están en favor de ella, hermanos. No me gusta meterme en política, pero la guerra que ahora está allá arriba es justamente por eso. La guerra que se está llevando allá es justamente por eso. Tiene que ver con esto, hermanos. Analícenlo ustedes. Dice, ha fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de su deleite. Y luego viene el llamado para nosotros. Miren lo que dice. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Nosotros desgraciadamente estamos en Babilonia, hermanos. Desgraciadamente nosotros estamos en Babilonia. Y la invitación de Dios es a salir de Babilonia. Dios sacó al pueblo de Israel de allá, de Egipto. Aquel Egipto representa la Babilonia de ahora. Podríamos decir igual a nosotros, Dios nos está llamando ahora a salir del Egipto moderno, el Egipto de hoy en día. Así como Dios ordenó sacar al pueblo de Dios de allá, nos está diciendo a nosotros, salgan, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque lo que va a venir no es todo el castigo que Dios tiene preparado para ella, es parte del castigo que va a venir. Lo demás vendrá después. Porque sus pecados, dice, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo ya. A mí me llama la atención una cosa, porque esto no es bíblico. Que ellos hayan puesto el año 2030 como la fecha tope para llevar a cabo su proyecto. Y para el 2030 solo quedan 9, 10 años, hermanos. ¿Por qué han puesto esa fecha? ¿Quién les ha informado de que ese es el tiempo en que deben hacerlo? Yo no lo sé, hermanos. Pero ellos dicen que para el 2030 debe estar todo listo. Eso nos debe de decir algo a nosotros, hermanos. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos como luz la palabra de Dios, y como dice Pedro, a la profecía como antorcha que alumbra en lugar oscuro, también es bueno que miremos allá, ¿verdad? Porque a veces la Biblia no nos convence. Aunque sea la mejor, aunque sea la palabra de Dios, no nos termina de convencer. Hay muchos hermanos que están tan tranquilos, tan frescos, digo yo. Están pensando en comprar casas, están pensando en endeudarse para 30 años, en fin, yo no sé. Pero no están pensando en el reino de los cielos. Pero ellos sí se están proyectando.
Y su proyección es a corto plazo, no es a largo plazo. Entonces, cuando un cristiano está pensando en 30 años, hermanos, ellos no están pensando en largo plazo, ellos están pensando en 10 años. Y nosotros pensando en 30, estamos perdidos. Y además de eso, la Biblia dice que los tiempos van a ser acortados, porque de lo contrario, Satanás nos va a enredar y nos va a perder a todos. Hermanos, cuidado con lo que está pasando. La Biblia dice que debemos estar atentos a todo, oírlo todo, dice, y retener lo que sea bueno. Debemos estar atentos a todo porque no sabemos cuáles son las armas que el diablo va a utilizar para engañarnos. Por lo tanto, hermanos, la Biblia, espada de Dios. Y no dejemos de mirar allá lo que ellos están haciendo también, porque a lo mejor, ¿verdad?, eso nos ayuda a entender más rápido lo que no podemos entender de la Biblia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por el mensaje del hermano Julio. Vamos a seguir alabando, hermanos, el nombre de nuestro Dios y pongámonos de pie. Vamos a cantar el himno 184. Nunca te rindas. Himno número 184. Días hay, yo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. No te rindas, hermano. Cristo ya viene. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu gran misericordia, porque estás dispuesto a hacer maravillas en medio de nosotros. Y estás dispuesto a todo, oh Señor, por salvarnos. Gracias por tu Hijo, porque es indescriptible lo que a Él le sucedió en este mundo. Y todo lo hizo porque nos ama a nosotros. Y si hizo eso, eso significa que hará hasta lo imposible por salvarnos y por llevarnos a esa patria. Perdona nuestras faltas, oh Señor.
y ayúdanos cada día a ser fuertes, valientes, que nuestra fe no desmaye, que nuestra valentía cada día sea más firme, que confiemos que muy pronto, Señor, las cosas van a pasar y lo que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, Padre, por tu misericordia. Llévanos hoy a nuestros hogares, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Habíamos hecho una invitación, hermanos, para mañana, pero hay un aviso de lluvia para mañana. Dice, previsión de tiempo lluvioso desde esta noche a última hora hasta mañana por la tarde. Así que vamos a suspender el aseo de aquí de la yarda, y a los que van a trabajar, por favor, váyanse con cuidados, van a trabajar mañana, que Dios me los proteja siempre.